Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión Digital presenta. Muy buenas noches, hermanos y hermanas que sintonizan su programa La Palabra en tu casa. Oh, ya me estaba enredando yo al principio, hombre, ¿cómo así? Una vez más, bienvenidos a su programa La Palabra en tu casa, herramienta de evangelización. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia de nuestros hermanos Emaús varones del Santuario Nacional, a quienes presento a continuación. José María González. Buenas noches. Martín Casanova. ¿Qué tal? Buenas noches. Ronnie Paredes. Muchas gracias, hermano. Quienes en conjunto nos vamos a sumergir en el Evangelio que vamos a estar analizando en el día de hoy y compartiendo con ustedes en esta 16ª semana del tiempo ordinario. Evangelio de San Mateo, capítulo 13. Versículos 24 al 43. Vamos a estar viendo 3 parábolas muy interesantes dentro de este evangelio. Muy interesantes: la parábola de la cizaña, la parábola del grano de mostaza, la parábola de la levadura. Y como siempre, aplicando nuestra metodología de lectio divina, el escuchar, el entender, el encarnar y finalmente a qué nos comprometemos después de haber hecho este análisis, esta metodología de lectio divina. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos llevamos? ¿Qué haremos después? No podemos entrar y salir igual después de tener este encuentro con la palabra de Dios que es viva. Así que seguimos. Nuestros hermanos acá en controles nos indicarán qué viene a continuación. Nuestra oración al Espíritu Santo, para la cual nuestro hermano José María González nos las va a leer a continuación. Bien, o sentados. Con gusto, oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre en lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo, lo que debemos callar, cómo debemos actuar, lo que debemos hacer, para gloria de Dios y bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Danos acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. 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 Bueno, estando en la presencia del Espíritu Santo, para que sea Él que ponga las ideas correctas en nuestra mente, las palabras correctas en nuestra boca y los sentimientos correctos en nuestros corazones en este ejercicio de lectio divina que vamos a hacer. Iniciamos haciéndonos una pregunta realmente vinculada a estas 3 parábolas que vamos a ver. Para cada uno de nosotros, ¿qué significa ser misionero de la misericordia de Dios? ¡Wow! ¡Wow! Guau, re guau. Eso no me lo esperaba. ¿Qué significa ser misionero de la misericordia de Dios? Esto no lo dimos en el taller ayer. Sí, eso. No estaba en el menú. Pase por bola. Dicho esto, cada uno de mis hermanitos acá nos dirá qué se le viene, y iniciamos con el hermano Ronnie Paredes. Gracias, mi hermanazo. Buenas noches con todos. Ser misionero de la misericordia de Dios. El ser es más practicar
siempre llevar esa misión de evangelización como verbo, como fue Jesús, con el tema de paciencia, ayuda, servicio y amor. Eso es lo que se me viene. Excelente, mi hermano. Excelente. Muchas gracias, mi hermano. Mi hermano Martín. Bueno, para mí ser misionero de la misericordia de Dios, bueno, es tratar de ser esa o representar y reflejar la Biblia que otros no han leído. Como decía Ronnie, me identifico 100%, el servicio, el representar el amor, la paz que Dios nos da, la fe que Dios nos da a quien más lo necesite, a mi entorno cercano y pues, al que pueda verse en mí, pueda ver a Dios reflejado en mí. Eso Excelente, es lo que significa Martín. para mí. Josecito. Bueno, para mí abarca dos cosas, ¿verdad? Lo primero es evangelizar a lugares o personas que desconocen de la palabra de Dios. Excelente. Y lo otro es ser, como se dice, constante, ¿verdad? Ese es evangelizar, porque no podemos empezar a evangelizar y enfriarnos y nos quedamos ahí. Para mí es ¿cómo se llama? Perseverar. Perseverar. Correcto. Específicamente, yo lo veo sencillo. Misionar con amor. Llevar el evangelio con amor. ¿Sí? Eso fue todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Todo lo hizo con amor y por amor a su pueblo. ¿Sí? Ese pueblo somos todos nosotros los que hoy en día somos iglesia. ¿Sí? Ahí tenemos un mensaje de nuestro hermano Asael Arrue. Excelente. Gracias, Asael. El mensaje nos dice: saludos a los hermanitos, paz y bien para todos y los chicos en la cabina desde Bogotá, Colombia. Abundancia de bendiciones, mi hermano. Así que, habiendo hecho esta pequeña introducción, que está totalmente vinculada a lo que vamos a ver, ¿sí? El ser, ¿qué significa ser misionero de la misericordia de Dios? Pasamos entonces a leer el Evangelio, ¿sí? Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 24 al 43. Nos lo lee nuestro hermano Martín. Ok. Parábola de la cizaña. Les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró semilla buena en su campo. Pero mientras la gente dormía, vino su enemigo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando el tallo brotó y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Fueron entonces los sirvientes y le dijeron al dueño: Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿De dónde viene la cizaña? Les contestó: un enemigo lo ha hecho. Y le dijeron los sirvientes: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Les contestó: no, porque al arrancarla van a sacar con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Cuando llegue el momento, diré a los cosechadores: arranquen primero la cizaña y en atados échenla al fuego. Luego recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Seguimos. Parábola de la semilla de mostaza. Les contó otra parábola. El reino de los cielos se parece a una semilla de mostaza que un hombre toma y siembra en su campo. Es más pequeña que las demás, de las demás semillas, pero cuando crece es más alta que otras hortalizas. Se hace un árbol, vienen las aves del cielo y anidan en sus ramas. Parábola de la levadura. Les contó otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la toma, la mezcla con 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Todo esto se lo expuso Jesús a la multitud con parábolas, y sin parábolas no les expuso nada. Así se cumplió lo que anunció el profeta: voy a abrir la boca pronunciando parábolas, profiriendo cosas ocultas
desde la creación del mundo. Explicación de la parábola de la cizaña. Después, despidiendo a la multitud, entró en casa. Se le acercaron los discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña. Él les contestó: el que sembró la semilla buena es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los súbditos del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo. Los cosechadores son los ángeles. Como se junta la cizaña y se echa el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará sus ángeles, que recogerán de su reino todos los escándalos y los malhechores, y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces, en el reino de su Padre, los justos brillarán como el sol. El que tenga oídos, que escuche. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Excelente. Habiendo hecho la lectura, nos encontramos entonces en la parte de el escuchar del Evangelio. Antes de ir con las preguntas de esta parte de la lectura divina de la escucha, vamos a leer un par de mensajitos más que nos han llegado. Nuestro amigo Asael Arrue, misionero de la misericordia de Dios, significa ser un instrumento para que otras personas experimenten el perdón, la esperanza y la cercanía de Dios. Excelente, excelente. Patricia González, Mi hija. la hija de nuestro hermano José María. Bien, bien. Corazoncitos. Exacto. Puro corazón. Gracias. Puro love. Love. Así que vamos entonces con la pregunta de la escucha. ¿Sí? ¿Qué personaje identificamos en el texto? ¿Y qué palabras nos resuenan en el interior? ¿Sí? Arrancamos por José María. Con gusto. Anoche que hicimos el mismo ejercicio, dije Ajá. una frase, pero analizándola hoy nuevamente, me llama la atención la frase que dice: mientras la gente dormía. Me enseña de que no debemos descuidarnos, no debemos dormirnos, Ok. porque el maligno aprovecha eso para meternos Ok. la cizaña. ¿Sí? Excelente, excelente, excelente. Ronnie, ¿Qué personajes? Habla ¿o mucho. qué palabra? ¿Qué palabra? El sembrador. Esa es una, el sembrador. Me resuena, el sembrador es una persona que siempre pone algo, una semilla de algo en alguien o en tierra fértil. Ok. Y eso resuena con una expansión de fe, con una expansión de servicio y de amor. Ok, Y también de maldad. ok. Sí, es como que... Depende de qué estás sembrando. Así Ey. es. Ok. Así es. Recuerde que en la escucha solamente identificamos la palabra, la frase, y en el entender entonces desarrollamos. Ok. ¿Sí? Martín. Bueno, como personajes, el reino de los cielos, el Correcto. campo, Ujú. la semilla, la harina, Ujú. bueno, la cizaña y el trigo, Es correcto. ¿no? Claramente. Excelente. Bueno, por supuesto, Jesús y los discípulos y la multitud. Excelente. Habiendo ya identificado los hermanos, palabras, frases de estas tres parábolas que hemos visto, yo voy a adicionar algunas más. Por ejemplo, en la explicación que da nuestro Señor Jesucristo está el maligno, palabra maligno, palabra diablo, Diablo. el Hijo del Hombre. Fíjense que Jesús nunca habla en primera persona, siempre está hablando en tercera persona, el Hijo del Hombre, cuando se refiere a él mismo. Y esa frase, el Hijo del Hombre, sale varias veces en este pasaje
que estamos analizando. Y también me llama poderosamente la atención el cierre de la explicación. El que tenga oídos que escuche. Dura. Puedo- Habiendo hecho, ajá, También se menciona a los ángeles. correcto. Sí, aquí hay una concatenación de personajes que están cada uno diciéndonos algo puntual, que es lo que vamos a ver en el entender. ¿Sí? Entonces pasamos con las preguntas del entender. Producción. Ajá. En el entender tenemos estas preguntas y en función de ellas vamos a ir desarrollando. Ahora sí, primero con la parábola de la cizaña, vamos a dedicar un tiempito a ella, después con la parábola de la semilla de mostaza, otro tiempito a ella, y finalmente con la parábola de la levadura, otro tiempito y después con la explicación. Para hacer el análisis de la explicación en el entender de la cizaña, iniciemos con la propia explicación que nos da nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? De cómo se interpreta la palabra expresada por Él en la parábola de la cizaña, ¿sí? Entonces, para eso, vuelvo a leer lo que le contestó Jesucristo a los discípulos cuando le explicaba esa parábola. El que sembró la semilla buena es el Hijo del Hombre, o sea, Él. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. ¿Sí? La cizaña son los súbditos del maligno. Y eso debe tener una connotación importante, porque hay una separación entre eso y el enemigo que la siembra es el diablo. O sea, hay un equipo jugando en contra de la buena semilla, ¿sí? Y del sembrador. Y del campo en donde se siembra la buena semilla, ¿sí? Tal cual. Entonces, la cosecha es el fin del mundo, ¿sí? Los cosechadores son los ángeles. Hasta ahí, José. Bueno, Esto que acabamos, ¿qué te deja en la mente, en tu pensamiento? Y hago el enlace con el primer comentario, Ujú. en el sentido de que nos dice claramente, el campo es el mundo, Ujú. la buena semilla son los ciudadanos, o sea, nosotros. Ujú, ujú. Entonces, ¿qué dice él ahí? Que la cizaña, perdón, son los súbditos Ujú. del maligno. Ujú. Y el que la siembra, el maligno. Ujú. Por eso dije en primer momento, pues, de que no debemos descuidar, ¿verdad? Ujú. En ningún momento, porque viene los súbditos del innombrable Ujú. y nos hacen la zancadilla, nos pinchan, nos Ok. empujan. Entonces, en ese sentido, pues, debemos estar alertas, Ok. despiertos. Martín. Bueno, lo que yo entiendo es que todos convivimos en el mismo campo, ¿no? O sea, en el campo, en el mundo, estamos todos. Los buenos, los no tan buenos, los malos. Ujú. Y pues tenemos que, los buenos, pues no solamente batallar, sino replicar la bondad y las buenas acciones para que no nos ganen los malos. Pero los malos están ahí también. Ok. Ronnie. Yo entiendo básicamente que el tema de la paciencia y el juicio, ¿no? Ajá. Todos estamos en el mismo campo, como comentó mi hermano. Sin embargo, tenemos que tener esa paciencia de sembrar la semilla con amor hacia las otras personas, sin desesperarnos y sin juzgar. Esa es como la cizaña, ¿verdad? Ok. Sí. ¿Qué nos está diciendo además de esto
la misma parábola. ¿Qué hizo Jesús aquí al explicar a los discípulos? Literalmente los está formando, ¿sí? Pero vamos a ampliar un poquito más. ¿Qué me está diciendo? ¿Sí? Ajá. Bueno, no sé si llegaste hasta el diablo o la otra partecita de Los Ángeles, pero... Hasta Los Ángeles. Como hasta Los Ángeles, ¿verdad? Ah, Sí. Bueno, que al final, lo que hablábamos del juicio, de que va a venir un juicio final, en algún momento va a venir el juicio final en donde tendremos que rendir cuentas de lo que hicimos y de lo que no hicimos mientras estábamos en el campo. Excelente. Si nos vamos a los versículos 24 al 25, donde se narra que mientras dormía vino su enemigo y sembró cizaña. Eso es lo que conocemos como vigilancia o preparación. ¿Sí? Eso es de lo primero que nos está dando la parábola. Vigilancia, preparación. Después, el tema de dejar que crezca la cizaña junto con el trigo. Ahí está el tema de tiempo de espera, pero ese tiempo de espera va amarrado con algo que se llama paciencia y va amarrado con otra cosa, no juzgues. No juzgues. ¿Sí? Todo esto montándonos en el contexto de que estamos leyendo Mateo y que Mateo le dirige su evangelio a una comunidad primitiva, incipiente, naciente, de cristianos que antes eran judíos y después se convirtieron al cristianismo. No puede estar diciendo otras cosas. No puede estar diciendo que Jesús está claro que en el anuncio de la venida del reino de Dios, indistintamente de ese anuncio y de esa venida, el mal está ahí. Ese es algo que no puede estar diciendo esto. Pero también no puede estar diciendo, si nos enfocamos directamente a cómo fue el comportamiento de Jesús, que nunca señaló, sino que acogió con amor al pecador. No puede estar diciendo entonces que Jesús nos mostró el ejemplo conviviendo con los pecadores. Ejemplo, con los cobradores de impuestos, etcétera. Pecadores, ¿sí? Todos los marginados, etcétera. ¿Sí? Todos los que la clase religiosa poderosa judía rechazaba, apartaba, marginaba. Por eso es no juzgues. De ahí viene el tema de no juzgues, no aparte porque puedes cometer un error. Por eso en el juicio, él sabe quién es el que va a llegar para hacer el juicio y quiénes van a hacer lo que le van a colaborar, los ángeles. ¿Sí? Entonces, en el entender podemos ver literalmente vigilancia, paciencia, no juzgar, el fundamento de lo que nos quiere dar esta parábola. ¿Sí? Y todo eso en función de cómo nuestro Señor Jesucristo se manejó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todas las parábolas que hace nuestro Señor Jesucristo, ¿qué te hablan? De cómo Él vivía. Te están hablando de cómo Él vivía. Por eso Él es el ejemplo a seguir. ¿Sí? El maestro. El maestro. ¿Sí? El rabí. Rabí. Que es lo que Mateo, digamos, inculca, ¿no? Como el camino que debemos seguir los que queremos ser sus discípulos. Y de ahí en Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Entonces, teniendo claro esto, esa parte del capítulo, del versículo 30, dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Cuando llegue el momento, dirá a los cosechadores, arranquen primero la cizaña y en atado échenla al fuego. Luego recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Eso hace un match
con lo que dijo el hermano acá, Ajá. de que todos estamos en el mismo campo, todos estamos en el mismo mundo. Eso no quiere decir que la cizaña o el malo lo van a sacar de una vez. O sea, tenemos que aprender a convivir con esa parte de la cizaña. ¿Y por qué? Porque es a esa cizaña a la que tú tienes que evangelizar. Exacto. Es a esa donde tú tienes que poner tu mayor esfuerzo. Y sembrar esa semillita y abonarla, poco a poco y abonándola, hasta que esa semilla logre germinar. Que ese Sí. es el riesgo de los prejuicios, ¿no? Correcto. Justamente de De que apartar. te apartas o eso, arrancas, ¿no? Y, bueno, ¿qué sabes tú si puedes salvar algo más? O prejuiciando, perdiste también una parte de la cosecha Claro. que te interesaba. Así es. Cada vez que apartamos, juzgamos, señalamos, estamos discriminando. Y por consiguiente, le podemos estar negando la oportunidad a una persona de convertirse. ¿Sí? De ser nosotros un instrumento en la conversión de esa persona. Y podemos decir que hay un poco de ego también, ¿verdad? De, Un poco de ego. bueno, de eso sufría la cúpula religiosa judía. ¿Sí? Entonces, es importante no dejar de vista lo que viene después. La parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura. Pero vamos a leer unos anuncios que tenemos acá. Producción nos los coloca en pantalla. Gracias. Nuestro hermano Asael nos dice, este evangelio nos invita a reconocer que el bien y el mal conviven en el mundo, incluso en nuestro propio corazón. Es correcto. O sea, él tiene que venir, o sea, él tiene Totalmente que venir. correcto. Él ha venido. Sí, Sí, cómo no. sí, la verdad. Dejen que crezca justo hasta la cosecha. Dios es paciente y da tiempo para la conversión. Correcto. Por eso decimos siempre que Dios está, nuestro Señor Jesucristo está con los brazos abiertos. Y el plan de nuestro Señor Jesucristo y del Padre y del Espíritu Santo, ¿cuál es? La salvación del mundo. Ese es el propósito. Que todos nos salvemos. Asael nos da otro mensaje. Con frecuencia queremos que Dios actúe de inmediato, eliminando todo lo que consideramos malo, pero Él es paciente y misericordioso. Nos concede tiempo para convertirnos y dar fruto. Y si queremos ser misioneros de la misericordia de Dios, tal cual como lo dice Asael ahí, entonces tenemos que ser pacientes y misericordiosos. ¿Sí? No hay de otra. Eso es lo importante. Acá la jefa de la casa de los Fuentes, mi esposita Marquel Ureña, dice, todos podemos llegar a ser tierra fértil para la semilla del verbo vivo. Qué bueno. Tener un corazón dispuesto es un primer paso de fe para convertirnos en buena semilla y mantenernos en su camino. Listo. Seguimos entonces acá con Más nada que decir. Efecto, ya no hay Ya, más nada. ya, listo, ya. Todo está dicho. Tenemos una audiencia buena. Gracias a la audiencia, gracias a la Sí, sí, audiencia. sí. Ahora vamos con la parte de la semilla de mostaza. Ya en el entender, nos hemos adentrado en lo que fue la parábola de la cizaña. Ahora vamos con la semilla de mostaza para después ir a la levadura. Estas son cortas pero amplias en sus significados. ¿Sí? Empezamos con el hermanito Ronnie. Ok. La semilla de mostaza. Les propuso otra parábola. El reino de Dios es como un grano de mostaza que toma un hombre y lo siembra en su campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que las aves vienen y anidan en sus ramas. ¿Qué te dice eso, Ronnie? El potencial de la fe. El potencial de la fe como ingeniero. Potencial de la fe y la paciencia. Potencial de la fe y la paciencia. La fe es como todos los procesos en el ser humano. Inicia chiquito, va madurando, crece
etcétera. Así mismo pasa con la fe. Y esto que acaba de mencionar Ronnie es importante, porque Mateo le está dirigiendo esto a una comunidad incipiente, ¿sí? Que es lo que llamamos comunidad primitiva, o sea, los primeros cristianos. Pero, ¿qué le está queriendo transmitir Mateo con esta parábola a su comunidad, Martín? De que tienen potencial, pueden crecer, pueden pueden crecer, pero no lo físico, sino justamente en lo espiritual para dar vida, porque bueno, justamente a veces nos creemos pequeños, o a lo mejor se creían pequeños por grupo, por conocimiento, por lo que sea, pero justamente con esa formación y esa fe se pueden hacer árbol, que inclusive no solamente crecen, son más grandes, sino que también desarrollan vida o protegen, pueden anidar los pájaros, o sea, que quiere decir que dan frutos, ¿no? Y se expande el mensaje. Mi hermano José. Mira, yo veo que la semilla de mostaza es como la palabra fe. La palabra fe tiene solo 2 letras, pero es súper, súper inmensa el significado, inmenso el significado de la palabra fe. Entonces, como dijo el compadre acá, se le dirigía esa pequeña semillita de fe a ese pueblo que no era del 100% cristiano. Así que por ahí lo comparo yo. Ok, excelente. Mateo le puede estar transmitiendo, tal cual como nos lo dice nuestra Biblia, a esa comunidad naciente, que Dios sabe valorar la dimensión de lo pequeño frente a la mentalidad oficial del tiempo en que yo estaba viviendo, en donde se hacía más valor o se valoraba más a lo grande, lo majestuoso, etc. Pero Dios actúa en lo pequeño. Y en lo pequeño te protege. En lo pequeño te va a crecer. En lo pequeño te va a ayudar a madurar. Simplemente teniendo fe. O sea, la palabra equivalente a fe, ¿qué es? Confianza. Confianza. Confianza y relación con Dios. Ajá. Tienes que tener confianza en que tu relación con Dios, tu fe, te va a llevar a un mejor destino. En donde no es importante lo material, lo ostentoso, lo grande, lo que la sociedad normalmente te dice que le prestes atención. Pues en el reino de los cielos eso no es importante. Lo que importa es tu relación con Dios. Porque eso es lo que vas a rendir cuenta en el juicio final. ¿Qué tanto amor tú entregaste al mundo mientras estuviste aquí? ¿Sí? Entonces, ¿eso qué nos deja? Que en una pequeña semilla, como eran todas esas comunidades incipientes, primitivas, cristianas, se encierra algo inmensamente grande. Eso inmensamente grande que se encierra ahí, que es el reino de Dios. Que nada ni nadie lo puede detener. 2000 años después estamos hablando de eso. Y viviéndolo. Y viviéndolo. ¿Sí? Y Eterno contribuyendo. presente. Eterno presente. La Biblia está escrita en eterno presente. Entonces, en el entender ahora vamos a la parábola de la levadura. ¿Sí? Empezamos por Martín. Lo primero de la palabra de la parábola de la levadura que yo veo es la unión de, o sea, dice que se mezclan cosas, ¿no? O sea, tú no tienes, tú ves ingredientes separados, qué sé yo, pues inclusive, por ejemplo, cada uno de nosotros somos un individuo, ¿no? Independiente, pero pero nos unimos, ¿no? Nos unimos a través de la palabra de la iglesia, nos unimos a la iglesia. Y cuando te une, ¿qué hace? Comunidad. Comunidad.
Entonces, claro, eso es lo que busca, bueno, pienso es lo que busca explicar Mateo, que a su vez es lo que busca Jesús, que no seamos, no somos entes solitarios que vagamos por el mundo, sino que hagamos comunidad, hagamos iglesia, ¿no? Que es lo que se nos dice acá en la parroquia. Excelente, Martín. Ronnie. Bueno, a mí, desde mi percepción, es como una transformación invisible. Ujú. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que nosotros cuando nos unimos, ¿no? La levadura se une a la masa, Ajá. hace como una comunidad de evangelización, Ujú. de amor, de verbo, de cristianos, seguir a Cristo. Para mí eso es lo que quiere decir. Excelente. Bueno, para José mí María. la levadura vendría a ser como los padres, las personas como este señor que está aquí al lado mío. Comandante. Esa es la levadura, nosotros somos la harina, ¿verdad? Hacemos la mezcla y esperamos el resultado final que son o debemos ser mejores cristianos o buenos cristianos. Para mí ese es más o menos lo que veo así como lo de la levadura. La levadura levanta, ¿no? O sea, Super pan. Entonces, ¿qué nos queda? La palabra clave en esta parábola es la mezcla. O sea, tú no puedes hacer que algo crezca si no estás ahí. Claro. Por lo tanto, no puedes hacer que tu comunidad crezca si no estás ahí. Si no sales al encuentro de los que necesitan la palabra de Dios. Los que necesitan escuchar esa buena nueva, ese evangelio, ese mensaje de amor. Para con eso sembrar la semilla. Y esa semilla va a ser la levadura que en la medida que tú sigas aportándole, abonándole más de la palabra, entonces poco a poco va a ir fermentando el corazón de esa persona. ¿Sí? Entonces de eso se trata. Se trata de interactuar nosotros con los demás. Y fíjate que como que en las tres parábolas es como sembrar, crecer, sembrar y crecer, o sea, ingredientes, o sea, diferentes cosas, pero como que se habla de eso, ¿no? A fin de cuentas esto, porque la levadura levanta, pero la semilla crece en el terreno, ¿no? Y la mostaza igual. Y la mostaza igual, o sea, independientemente, pues es eso, crecer y levantarnos, ¿no? Al tiempo de hoy diríamos que es un proceso. En las tres, Hay un proceso de maduración en la fe. en las tres parábolas veo que todo viene de menos a más. Correcto. La semilla, el granito nace y da trigo, ¿eh? La mostaza igual y la levadura igual. De ahí la importancia, esto que acaba de decir José María es importantísimo. Porque de ahí la preponderancia de pertenecer a tu comunidad, permanecer en la comunidad, perseverar en tu fe dentro de la comunidad, porque la comunidad es lo que te ayuda, es tu soporte, ¿sí? Es muy difícil hacerlo solo. Y participar. Actividades que tengan como intención evangelizar, porque recordemos, la misión de la iglesia que es evangelizar. Esa es la misión de la iglesia. Por lo tanto, nosotros como laicos comprometidos nos toca cooperar en qué cosa? En la evangelización. En la evangelización. Y con esto que acabamos de decir, vamos a hacer una pequeña pausa y nos vamos a nuestra canción, nuestra melodía cristiana del día de hoy. Pausa y volvemos. Me he hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver. Me he asomado al abismo, me he
Estoy aquí, soy este trozo de pan. Estoy aquí en tu lamento, estoy aquí en este eco, estoy aquí, soy este trozo de pan. Y un huracán romperá el cielo desde mi garganta gritándote, ¿dónde estás cuando me haces falta? Y un huracán romperá el cielo desde mi garganta gritándote, ¿dónde estás cuando me haces falta? Y un Estoy aquí, romperá estoy aquí, el cielo desde mi garganta estoy aquí, soy este trozo de pan. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, soy este trozo de pan. Y tu huracán romperá el cielo desde mi garganta gritándome cuánto me haces falta. Ajá, listo. Estamos de vuelta, estimados oyentes y radioescuchas, con este su programa La Palabra en la Casa y el Evangelio de esta 16ª semana del tiempo ordinario. Mateo capítulo 13, versículos 24 al 43. Habiendo pasado ya toda la fase de el entender, y antes de ir a la fase de el encarnar, vamos a hablar un poquito de qué es parábola, qué es una parábola, y para eso ponemos igual las preguntas de el encarnar, ¿sí? Antes de desarrollarla, ¿qué es una parábola? ¿Qué nos dice a nosotros una parábola? O sea, Ronnie, ¿qué es una parábola para ti? Desde el punto de vista de la Biblia. Una parábola. La parábola es una historia, ¿no? Una historia para poder amoldar un ejemplo y así la persona lo pueda tomar como de ella, ¿verdad? Ok, una narración. Así es. Así es. Martín. Para mí es una narración tal cual, bueno, citándolos a ustedes, que tiene elementos sencillos, cotidianos, quizás fáciles de entender, pero que con esos elementos busca darte un aprendizaje, una enseñanza de crecimiento, en este caso crecimiento espiritual, Ok. o de reflexión espiritual. O moral, espiritual o moral. Ujú. José. Es una narrativa que se hace comparando un ejemplo de vida o un hecho de la vida con otro. Exacto. Entonces nosotros juntamos todo esto, mezclamos todo lo que acaban de decir ustedes y decimos que es una narración basada en hechos de la vida cotidiana, ya sea de la naturaleza o del hombre, Claro. en la cual hace una comparación buscando que el oyente se interpele y que producto de esa interpelación haga una conversión en su vida, cambie en su vida, ¿sí? El mejor ejemplo de una parábola es nuestro propio Señor Jesucristo. Es el mejor ejemplo. Por eso es el modelo a seguir. La pregunta aquí antes de entrar en el encarnar es ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, porque él enseñó con parábolas primero. Ajá, ¿qué más? Y él buscó que nosotros aprendiéramos, quizás no desde desde la formalidad del tiempo y la rigurosidad del judaísmo de ese momento, sino de algo quizás un poco más amigable, más flexible inclusive, más cotidiano, más sencillo, más humilde. Excelente, excelente, Martín. Imagínate que en ese tiempo, como dice el señor acá, no había tanta, ¿cómo decir?, estudios, cosas avanzadas. Es correcto. Y en ese momento, la mejor parábola para mí que él me pudo haber enseñado es verdad, camino, verdad y vida. Excelente.
Yo creo que toda la vida de Jesús fue una parábola, ¿no? Fue un ejemplo a seguir. Básicamente lo quiero resumir así. Excelente. Juntamos todo y decimos que es así porque todo lo que nuestro Señor Jesucristo transmitía en parábola, Él lo vivía. Él es la representación máxima del reino de Dios aquí en la tierra. ¿Sí? En Mateo no se usa el reino de Dios, se usa el reino de los cielos porque estabas en un ambiente judío, etc. Pero en Marcos, el reino de los cielos, el reino de Dios. En Lucas, reino de Dios. En Mateo es reino de los cielos. Pero es lo mismo. Entonces, ahora sí vamos a las preguntas del encarnar. ¿Qué me está diciendo Dios a mí personalmente y cómo le respondo? Tenemos que responder en vivo. Empezamos por el hermano José María. ¿Qué te está diciendo Dios a ti con estas 3 parábolas? Me está diciendo, como lo comenté hace un momento, que Él quiere que yo venga de abajo, como lo que he sido y todavía me considero que estoy, pero Él quiere que yo surja como la semilla de mostaza, que sea levadura en la familia, en la sociedad, en el trabajo, y que no me deje de la cizaña. Excelente. Excelente, José. Martín. En mi caso, pues que no arranque esa cizaña, no arranque la cizaña, es decir, que no juzgue, que no aparte a aquellas personas que a lo mejor no viven la fe a la misma intensidad, quizás que yo, o inclusive a veces a mí mismo cuando por una razón u otra no tengo no sé, siento que no tengo el mismo nivel de compromiso que otra persona o el mismo nivel de entrega que a lo mejor otras personas, otros hermanos, pues que aquí uno ve que de verdad, wow, sabes, que lo dan el todo, entonces bueno, tampoco puedo castigarme por eso, ¿no? No, lo que tiene que ser es buscar igualar. Claro, igualarlo, pero de lo positivo, pero del amor propio, Así es. No con cizaña. Exacto. Ronnie. Bueno, con la primera parábola de la cizaña, no juzgar y ser paciente. Con el tema de la mostaza, es la humildad, es echar raíces profundas con humildad, sabiendo de que Dios está obrando atrás de todo, y esa tolerancia. Y la tercera, que es netamente la levadura, evangelizar a través del ejemplo, más que palabras quizás, dentro del círculo cero y dentro de mi comunidad, ¿no? Para que estas para que estas raíces en algún momento puedan echar ramas y pueda ser como un ente multiplicador, ¿no? Excelente, Ronnie, excelente. La verdad que han resumido bien con sus respuestas. Las preguntas, ¿nos pone producción las preguntas de nuevo, por favor? ¿Qué me está diciendo Dios a mí personalmente? ¿Y cómo le respondo a Dios? ¿Sí? Todos nos han contestado la primera pregunta. ¿Sí? Ustedes ya han dejado claro qué sienten que Dios les ha hablado a ustedes en estas 3 parábolas. Ahora sería importante que compartamos con toda la audiencia cómo le respondemos a eso que ya tenemos claro que nos está diciendo Dios. ¿Cómo le respondemos? ¿Tú crees que no se peleen. Bueno, cualquiera de los 3. Bueno, Democráticamente. en mi caso, ayuno, oración y servicio. Excelente. Ayuno, oración y servicio. Yo le pediría, no se debe pedir, pero le pediría a Dios que me dé un corazón humilde para sacar todo esto adelante, ¿verdad? Porque a veces solo no podemos. Entonces yo le digo, Dios, dame discernimiento, dame conocimiento, dame tu ayuda para que esto se haga realidad en mi vida. Que me dé gracia de tener los dones del Espíritu Santo. Bueno, La paciencia,
tolerancia, sabiduría, de misericordia, ¿no? Para parecerme un poco más siempre a Jesús y ser ese ente multiplicador, ¿no? Ya sea en mi comunidad, en mi familia y en toda mi generación. Excelente. Vamos con unos anuncios que producción nos está diciendo, tenemos un montón de anuncios y no. José José Marciaga 8696 dice, saluda a los hermanos. Gracias, José. Azael Arre, ya Azael Arre es VIP. Sí, sí, sí. Creo que es la IA. Él paga primero. Dice, hoy me comprometo a ser paciente con una persona que me cueste comprender. Sembrar una obra buena sin esperar reconocimiento. Dedicar unos minutos a la oración pidiendo a Dios que haga crecer el buen trigo en mi vida. Evitar jugar a los demás, recordando que solo Dios conoce plenamente el corazón de cada persona. Excelente. Bueno, yo la verdad que me comprometo o le respondo a Dios trabajando mi humildad, trabajando mi paciencia y trabajando mi mansedumbre. Y para eso le pido que me llene mi corazón más de su amor y de su misericordia. Y que no permita que nada ni nadie me aparte y me separe de Él. Que tome control total de mi vida. En todos los aspectos. Mi vida personal, familiar, laboral, empresarial, etcétera. Que me ayude a tenerlo siempre presente en mi toma de decisiones, tal cual como lo vimos en la oración que hicimos del Espíritu Santo que nos regaló nuestro hermano José María. ¿Puedo agregar algo ahí, doctor? ¿Cómo no? Venga. Sabias palabras de Javier Fuente. Todo lo que hagamos, primero, presencia de Dios. Así O mismo. sea, lo que te acaba de decir, o sea, Y que la nos toma de acerque a él. decisiones, el día a día del trabajo, todo lo demás. Acá producción no quiere que yo esté serio. Pero, habiendo escuchado lo que dice nuestro hermano José María, le damos gracias a Dios por habernos regalado la oportunidad, el privilegio de estar aquí con todos ustedes, compartiendo con todo el público televidente y oyente. Nos ponemos en actitud de oración para hacer nuestra oración final y nos la regala Martín. Bueno, amado Padre Celestial. Gracias, Padre, porque tu palabra sigue siendo viva y eficaz entre nosotros. Reconocemos nuestra impotencia e incapacidad para comprenderla y dejarla vivir en nuestro ser y en nuestras relaciones con las personas que nos rodean. Tu palabra es más fuerte y más poderosa que nuestras debilidades, más eficaz que nuestra fragilidad, más penetrante que nuestra resistencia. Por eso te pedimos que nos ilumines, para que la tomemos en serio y nos abramos a aquellos que nos manifiesta, para que confiemos en ella y le permitamos actuar en nosotros de acuerdo con la riqueza de su poder. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Vamos ahora a compartir unos pequeños anuncios antes de cerrar el programa. Recuerden que todos los jueves tenemos jueves eucarístico y tenemos nuestra adoración contemplativa o de silencio de las 6:30 de la tarde o de la noche del jueves, o sea, después que termina nuestra Eucaristía, hasta las 6 a.m. de la mañana del viernes. Adicional, le decimos buenas noches. Chao. Buenas noches. Viene la Muchas carrera gracias. caminata, la feria del día familiar, el domingo 16 de agosto. Inscríbase en la carrera caminata que van a haber excelentes premios. Van a haber premios por pastorales, van a haber premios para primer, segundo o tercer lugar en la carrera de 5 kilómetros, otra de 3 kilómetros, etcétera. Y le paso rápidamente a mi hermano para que anuncie una siembra que vamos a tener en Maús Hombre Santuario Nacional. Diosciencia.
Hablando de semilla, excelente programa, gracias por la invitación. Pedir más que nada oración por nuestro R1 en Darién. Esa oración, ese pedirle a Dios es muy importante para nosotros. Y de verdad que ponemos en manos de Dios para que esa siembra sea un éxito. Que así sea. Amén. Cerramos con alegría y entusiasmo después de haber compartido la palabra de Dios. Jesucristo ha resucitado. ¡En verdad resucitó! Chao, nos Chao, vemos. que te vi. Chao. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet.